Gerardo, la última publicación de un compañero, periodista y hombre relacionado y mucho además con el mundo de las letras, con una larga trayectoria de la que hablaremos, aunque solo sea un poco por encima, para poder hablar más de la novela. Él es Marco Porras. Muy buenas, lo primero de todo, Marco. Muy buenas, Nacho. Bienvenido, compañero, periodista y, como digo, escritor muy vinculado al mundo de las letras durante muchísimos años, no solo por la labor en prensa, sino también en editorial, en grupos de comunicación, al fin y al cabo, ¿no? Toda una vida dedicada a la escritura de un modo u otro. Pues sí, a eso nos hemos dedicado, a juntar letras de alguna manera. El clásico típico juntaletras que se ha dicho toda la vida, con mucha vocación. En este caso nos aventuramos en una vocación más creativa, más novelesca, podríamos decir incluso. Sí, bueno, es mi primera novela, una novela relativamente extensa, son algo más de 400 páginas, pero yo creo que se lee bien porque está estructurada como en 90 y pico viñetas, escenas prácticamente del recorrido del protagonista, y también con una técnica de contrapunto entre las dos historias que componen la novela, de manera que se van alternando. Yo creo que se hace relativamente amena. Es una historia relacionada con el mundo del periodismo, que conoce bien, efectivamente, ambientada en una época que por otra parte no conoce bien, pero de la que tenemos mucha documentación y conocimiento, y que además es una época muy propicia para contar historias en nuestro país, ¿no? Muy convulsa, da mucho pie, mucho juego. Efectivamente, yo creo que hay un mito, ¿no?, de que todo el mundo tiene su novela en un cajón en España, y ya una novela sobre la guerra civil, pues prácticamente. Yo sí he tratado de huir de hacer una novela que fuera sobre la guerra civil únicamente, y de hecho lo que me llamó la atención del personaje protagonista, de Gerardo Salvador Merino, nacido en Herrera de Pisuerga, un palentino que tuvo una trayectoria vital muy interesante, es precisamente que él fue cumpliendo a lo largo de su vida diferentes etapas ideológicas y vitales, al ritmo también que llevó España en esos años, ¿no? Empezó en la Segunda República siendo un hombre republicano, socialista. Luego se convirtió al falangismo, porque conoció a José Antonio Primo de Rivera, hizo la guerra civil como voluntario, donde fue herido un par de veces, y fue héroe de guerra porque, bueno, estuvo implicado en un naufragio y salvó la vida de milagro. Y luego, después de la guerra, fue un alto cargo del franquismo, el primer jefe de los sindicatos verticales, y después pues, se le somete a un juicio por presunta pertenencia a la masonería, dentro de las luchas intestinas del poder que había entre las familias franquistas. Y que ahí yo creo en casi igual. Sí, efectivamente, ahí entró la política a funcionar, le condenaron, él sufrió un destierro interior de un par de años, y después, como era notario, rehace su vida en Cataluña, empieza a asesorar a grandes empresas catalanas como Uralita, como Tabacos de Filipinas, como Ebro, entonces Motor Ibérica, la fabricante de los tractores Ebro y de los camiones Ebro, que todavía en nuestra infancia hemos conocido algunos. Y bueno, en esa última etapa de su vida, en los años 60-70, pues fue lo que era un tecnócrata, un precursor de la tecnocracia del último tramo del franquismo. O sea que él fue cumpliendo un poco las mismas etapas, y es lo que la novela recrea. Me comentabas que también tiene que ver con el periodismo, porque bueno, de algún modo, una de las cuestiones fundamentales cuando uno quiere contar una historia es quién la cuenta. Yo traté de huir de que lo contara un personaje de la época, uno que lo pudiera conocer o él mismo, y busqué una voz narrativa, y busqué la voz narrativa de un periodista que se enfrenta a su primera novela, una especie de alter ego, aunque solo en algunas cuestiones, y ese periodista, un antiguo cronista de sucesos muy famoso, que se retira durante una temporada de la profesión, es el que se dedica a ir contando y buscando la vida de Gerardo. Entonces, ahí hay una especie de doble trama y de contrapunto, que es lo que hace la novela más ligera y lo que explica, por un lado, la vida de Gerardo, y por otro, cómo se construye una primera novela. Claro, la primera novela, que lo ha dicho, tiene que ser complicado enfrentarse a ese reto, por un lado, también quizás jugando con ciertos factores, ciertos trucos que uno ha podido, no sé si ir adquiriendo u observando en el trabajo de otros, ¿no? Como un buen lector, editor, periodista. Sí, claro, bueno, digamos que por un lado escribir una primera novela con 50 y tantos años como tengo yo, pues ya es un poco tarde, digamos, entre comillas, para hacer una primera novela, pero por otro lado tienes la ventaja de que tienes muchas más lecturas, tienes mucha más experiencia, y bueno, digamos, el difunto Mario Vargas Llosa decía que las historias que uno cuenta, un escritor cuenta,
le eligen a uno, pero uno sí que es el que tiene en su mano todas las herramientas y todos los instrumentos para contar esa historia. Y un poco es lo que ha sucedido aquí, es decir, esta historia sí que me fue rondando por la serie de lecturas que yo tenía dentro de mis ámbitos de interés, como puede ser la Guerra Civil, la República, el franquismo, porque me gustaba leer sobre esa época, y me surge este personaje palentino, del que apenas conocemos nada, pero que llegó a ser muy importante, porque de hecho rechaza ser ministro de Trabajo, el primer ministro de Trabajo de Franco, que le ofrece ser ministro de Trabajo y lo rechaza porque él desde los sindicatos verticales tenía más poder y más ámbito de actuación, me sale al encuentro, y sí que es ahí donde uno, digamos, ya elige qué herramientas, qué técnicas, qué trucos del oficio puede aplicar para contar esa historia. Bueno, hemos tenido ya alguna que otra presentación, Marco. ¿Qué acogida ha tenido? ¿Qué respuesta en quienes ya lo han leído o han podido tomar contacto de la historia? Bueno, pues de momento muy bien. Estuve firmando en la librería Iglesias por la mañana y por la tarde el día del libro, con muy buena acogida. Fueron bastantes personas, firmé bastantes, buenos amigos, familiares. Y bueno, pues dentro de unos días, el próximo martes 13, tenemos la presentación en la biblioteca, que viene el editor Eolas, de Héctor Escobar de Eolas, al que agradezco mucho que haya confiado en este libro, porque es un libro arriesgado en la medida que, bueno, es una primera novela, es relativamente extensa, de un cierto ámbito, es decir, no es una novela de verano de una trama policíaca, que eso, digamos, tiene fácil salida comercial. Se lo devora uno, ¿no? Efectivamente, es un libro exigente, yo creo que interesante, distinto, es un género un poco híbrido entre la biografía, entre la novela, la crónica periodística, de un amplio periodo. Bueno, yo creo que Héctor ha hecho una apuesta y yo estoy muy agradecido a él, desde luego. Y el próximo martes en la biblioteca, martes 13 a las 7 de la tarde, pues charlaremos un poco en torno al libro. Hoy invitamos desde aquí a toda la gente a que se acerque a la presentación, no obstante, a quien ya le haya convencido el argumento, la forma de plantearlo, y que quiera ya empezar para quizás llegar a la presentación con dudas, con cuestiones, con curiosidades, ¿dónde van a poder encontrar este trabajo? Bueno, pues el libro está en las librerías palentinas, yo creo en prácticamente todas. Y si no, que lo pidan. Y si no, efectivamente, que lo pidan, porque uno de los problemas, decía el editor Mario Mugni, que uno de los problemas de la edición, él decía, editar es distribuir, es decir, editar, igual que sucede pues con las bodegas que hacen pequeñas, que hacen vinos, pues lo que cuesta es luego poner ese producto al alcance de mucha gente en un territorio amplio y demás. Pues aquí tienen, Gerardo, lo pueden buscar en cualquier librería palentina, pueden, si no también lo tienen muy fácil, el próximo martes acudir a la Biblioteca Pública para conocer en persona a su autor, a Marco Porras, y poder conocer un poco más sobre el contexto histórico, sobre el personaje protagonista y sobre lo que hay detrás de este trabajo, de esta novela, que ojalá que sea un éxito, Marco, que podamos hablar pronto de un largo recorrido y quizás de nuevos trabajos, de nuevos proyectos. Vamos a ir disfrutando de momento este. Lo dicho, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros.